Realizamos un experimento social en el que salimos a las calles para poner a prueba la solidaridad de las personas. Para ello, disfrazamos a un joven de mendigo y lo enviamos a pedir ayuda económica a los transeúntes con el fin de poder observar sus reacciones. Muchos lo ignoraron o rechazaron. Pero otros, conmovidos, le tendieron una mano. Este pequeño gesto nos recordó que ser héroe no requiere de hazañas extraordinarias, sino simplemente de un corazón dispuesto a ayudar. El perímetro está asegurado, los niños de Minilego ya están resguardados. Venía de combatir el crimen, entiende que tuvo que cambiar para poder estar con ustedes, pero ya aseguramos el perímetro y los niños de Minilego están a salvo. Denme un momento y ya. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? A esta iglesia le gusta un show y uno le lleva la mona. ¿Cómo están? Hoy es el día de alabar y adorar al Señor y de conocer de las bondades de Él. Y continuamos con nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Y la estamos disfrutando, ¿cierto? Usted se preguntará, ¿quién vendrá el próximo domingo? ¿De qué va a inventar? Pues bueno, seguimos con nuestra serie, es nuestra segunda semana. Y antes de comenzar, yo quiero hacerles un pequeño test para saber si ustedes son héroes o villanos. Siempre nos gusta ser héroes, ¿cierto? Desde niños siempre teníamos un héroe favorito y a veces nos disfrazábamos y nos encantaba el héroe. Y ahora con la modernidad y que las cómics ya están en pantalla, nosotros nos identificamos con algún héroe, ¿verdad? Pues a mí me gustan algunos villanos, porque yo no sé, que son como que son héroes pero se convierten de pronto son villanos, de pronto se convierten a héroes. Pero como el Señor nos salva, nos da segunda oportunidad, entonces yo creo que también a ellos se les puede dar la segunda oportunidad, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño test. ¿Y qué va a hacer usted? Usted va a levantar el dedito así. Yo no estoy mirando porque imagínate, no los veo a todos, pero usted es como para usted, así. Usted va a hacer una autoevaluación. Si tiene alguno, usted hace. Ok, ¿ya saben cómo van a hacer? Bueno, la primera pregunta, si usted se identifica con esta pregunta, usted suma un puntico. ¿Usted ayuda a los demás cuando están en problemas, aun cuando no te lo pidan? Tienen una. Otra pregunta, ¿te importa el bienestar de las personas que te rodean aún por encima de tus propias necesidades? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus cosas, tus comodidades e intereses por el bien de otros? Yo veo que unos no han levantado el dedito. No los distingo mucho, pero sí veo que levantan el dedito. ¿Te sientes mal si haces algo que podría dañar a alguien? ¿Buscas resolver conflictos de manera pacífica? ¿Alguno no respondió no se identificó con alguna? Sí, cierto, una de esas no me cuadró. Bueno, si alguna de esas no te identificaste, puede ser que estés teniendo una lucha entre ser un héroe o un villano, pero bueno, hoy vamos a conocer más de esto
Y ustedes saben que a mí me encanta buscar la definición con la IA. Yo siempre le pregunto las cosas para que me abra más el entendimiento de lo que voy a presentarles a ustedes. Y hoy vamos a conocer eso. Primero vamos a ver qué es un héroe. Un héroe, según la definición de la IA, dice que es alguien que hace lo bueno. Pero dice que es una persona que se destaca por sus acciones valientes, altruista y nobles, y que puede ser real o ficticio. Los héroes pueden ser admirados por ayudar a otros a alcanzar un objetivo noble. Entonces quiere decir que un héroe es una persona que hace el bien, que es altruista, que hace acciones valientes. Pero dice que puede ser real o puede ser ficticio. Pero bueno, vamos a conocer también qué es un villano. ¿Ustedes qué dirán el villano? ¿Qué dirán ustedes que es un villano? Un bicho malo. Pero saben que ahora los villanos, lo nuevo es que los villanos se vuelven buenos. Pero mira lo que dice que es un villano. Es un personaje de ficción. La IA lo dice así, no dice que puede ser real o de ficción, a diferencia de un héroe. Un villano es una persona de ficción, un personaje de ficción que encarna el mal y se enfrenta al héroe. Los villanos suelen ser crueles, maliciosos y codiciosos. Dice que son antagonistas del héroe, son malvados, son maliciosos, avariciosos, desean poseer lo que anhelan. Actúan devastando todo con tal de cumplir su propósito. Entonces ya vimos la diferencia, ¿verdad?, de un héroe y de un villano, pero también hay otra definición que se está usando mucho actualmente, que es un antihéroe. Y quiero también decirles qué es eso. Dice que es un personaje también de ficción, generalmente el protagonista de las películas, imagínense, es protagonista, que carece de las cualidades tradicionales del héroe, como la valentía, la moral, el altruismo. En lugar de eso, suelen ser imperfectos, con defectos y pueden estar motivados por razones personales o intereses propios, en lugar de un sentido de justicia o del bien común. O sea, como el héroe es el que es bondadoso, que puede dar todo por otra persona, pero el antihéroe, él tiene sus defectos, hace cosas bien o puede hacer que hace cosas mal con tal de cumplir su propósito diciendo es que es para un bien mejor. No, pues yo actué de esa manera porque era necesario. Era necesario acabar con esto para defender esto. No sé si ustedes han escuchado eso. Y últimamente, no sé si ustedes en alguna de las películas han visto que le dan como humanidad al antihéroe, lo hacen parecer bueno, le dicen, es que tiene un corazón. Uno termina hasta queriendo los antihéroes. Y uno dice, pero cónchale, hasta le estoy agarrando hasta cariño, no quiero que se muera, no quiero que lo pongan preso, no quiero que... Uno dice eso, ¿verdad? Aunque esté haciendo cosas indebidas por alcanzar un propósito que es un bien y muestran su humanidad, que tiene defectos, que tiene heridas, y uno termina entendiéndolo. Y yo no sé si ustedes vieron alguna de las películas de Marvel, las dos últimas series de la Endgame y bueno, esa. Y que salía bueno, es que yo no me sé las películas, pero sí las veo, ¿verdad? El que sabe más de películas es mi esposo. Pero bueno, yo sí la acompaño a verla. Y estaba el famoso Thanos. ¿Cuántos vieron ese Thanos? ¿Y cuánto le agarraron rabiecita a Thanos? Pero es que ese es un malvado, Thanos es un malo. Pero ¿qué decía él? El fin justifica los medios. Y él quería algo bueno. Él decía, no, pues el universo está sobrepoblado. Los recursos no alcanzan para todo el mundo. Así que lo que tenemos que hacer es acabar con la mitad de la población de todo el universo. Y su propósito era que era algo, o sea, se veía que era como razonable, ¿verdad? No alcanza para todo. Ha salvado civilizaciones. Él mismo decía en la película, yo en tales planetas que llegué, acabé la mitad y ahora tú ves la calidad de vida de esas personas. Muchos estaban muriendo de hambre y ahora no, ahora se alimentan.
parecía un propósito bien, ¿verdad? Entonces ahí él decía, el fin justifica los medios, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo podemos decir nosotros que el fin justifica los medios? ¿Será que eso es lo más adecuado? De llevarnos nuestros valores, de sobrepasar cualquier cosa con tal de cumplir un propósito, ¿será lo ideal? Entonces, ya sabiendo lo que es un héroe, ya sabiendo lo que es un villano y que es un antihéroe, yo les quiero hoy comentar de dos personajes. Porque cuando vimos esto de los héroes, de los antihéroes y de los villanos, detrás de ellos hay una historia, ¿cierto? Y hay heridas, hasta de los héroes. Se convirtieron en héroes porque unos tuvieron una infancia difícil, fueron huérfanos, fueron abandonados, sus padres se murieron o algo pasó y se convirtieron en héroes. Los villanos o los antihéroes también tuvieron una niñez difícil, tuvieron heridas en su corazón, pasaron situaciones difíciles en el transcurso de su niñez hasta llegar a ser adultos y eso los hizo ser antihéroes. O sea que todos pueden tener una historia trágica o pudieran decir es que, bueno, lo que pasa es que yo quedé huérfano o mi papá era alcohólico y porque él era alcohólico entonces yo me convertí en el héroe que soy o porque mi padre era alcohólico yo me convertí en el antihéroe que soy o el villano que soy. Entonces quiere decir que detrás de un héroe o de un villano o de un antihéroe hay una historia, así como lo puede haber en tu caso. Tú puedes decir, es que yo tuve una niñez difícil, yo viví con el rechazo, con el bullying, con el abuso, o yo pasé por mi padre que era maltratador, mi padre me rechazaba o me golpeaba o golpeaba a mi mamá, lo vi muchas veces golpear a mi mamá o vi muchas veces mi mamá y mi papá peleando, o mi papá se fue y me abandonó, me dejó con mi mamá, o mi mamá y mi papá se fueron los dos y me dejaron con mi abuela, por decir, o con un tío, o me dejaron a la buena mía, a la buena de Dios. Todos tenemos una historia, pero depende de nosotros en qué nos convertimos, ¿cierto? Y por eso quiero conversarles de dos personajes de la Biblia. Y vamos a ver cómo fue el desenvolvimiento o cómo fue su final. Teniendo condiciones, pueden ser trágicas o no trágicas, cada uno tenía su historia. Porque todos los héroes y los villanos y los antihéroes tienen algo en común, que es historias terribles. O un pasado, una historia. Pero estos personajes también lo tuvieron y yo se los quiero conversar. Tuvieron cicatrices en su vida. Y estas dos personajes son, uno, Sansón. ¿Cuántos han leído de la vida de Sansón? ¿Sí conoce Sansón? Vamos a ver. ¿O quién será ese? Un nombre calidad, ¿verdad? Sansón. Pues bueno, yo voy a contar un poco cómo fue la vida de Sansón, tanto su niñez no, porque la Biblia no lo relata tal cual, pero su nacimiento. Él fue un milagro de Dios. Su mamá era estéril, se le presenta un ángel del Señor a esa mamá y le dice, vas a quedar embarazada, el hijo que vas a tener va a ser consagrado para mí, él va a ser nazareno. Y él no se va a cortar su cabello, no va a pasar navaja sobre su cabeza, él no va a poder tomar vino. Y habían otras cosas que él no debía cumplir, como tocar cadáveres, todas esas cosas porque él tenía que ser consagrado para el Señor. La Biblia dice que él fue un juez que gobernó por 20 años el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel tenía constantes guerras contra los filisteos. Y él tuvo muchas hazañas. Él pudo matar, él solo, 1000 hombres con una quijada de burro. Pero él tenía igualito que todas sus debilidades. Él no le paró mucho a las cosas que él no podía hacer por ser consagrado a Dios. Cuenta la Biblia que él un día pasó y vio un león, el león lo atacó y él lo mató con sus manos. Al día siguiente él dijo, voy a ver qué pasó con el león que yo maté ayer. Él pasó y vio al león, tenía miel dentro de él, agarró, tomó, sin poder tocar cadáveres, él tomó, comió, le llevó a su mamá y a su papá sin decirles de dónde había sacado la miel. Y así pasó, él era un hombre
que era su debilidad, como muchos hombres, eran las mujeres. Pero él le encantaba la filistea, él no le encantaba las de su tierra, él no le gustaban las israelitas, las cristianas no, él le gustaban las que no eran cristianas. Entonces él llegó y se fue, le gustó una chica filistea y le dijo a su papá y a su mamá, mira, yo me voy a casar con esta mujer. Teniendo tantas mujeres que podía elegir, él le gustaba la filistea. Pues bueno, fue y se casó con ella. Él les dio un acertijo porque duró una fiesta, 7 días la fiesta de boda, pero esas bodas eran así. La Biblia no señala que él tomó, pero duró 7 días la gente taca, 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 empinando el codo. No se dice que él empinó el codo, pero posiblemente, porque si tenía 7 días allí, no se señala, quédatele el juicio ahí de que sí, sí, no, pero él estaba en ese ambiente donde la gente estaba bebiendo vino y sidra y todo eso. Bueno, ¿qué sucede? Él lanza un acertijo porque debe ser que él está aburrido en su boda. Dijo, bueno, le lanzan un acertijo a esta gente. Le lanza el acertijo, nadie lo podía revelar y amenazan a su esposa. Le dicen, mira, tienes que decirlo porque te vamos a matar a ti y a tu familia. Tienen que buscarlo. Eso está en Jueces del 13 al 16, está toda la vida de Sansón. Léanlo ustedes, yo lo leí, pero a ustedes les toca leer. Bueno, resulta ser que en vista de que a ella la amenazan, su esposa, ella le insiste hasta que él le revela el enigma que él le había lanzado, o sea, el reto que él le había lanzado a ellos. Y va y la apuesta era, si ustedes me dicen lo que el enigma que les di, yo les voy a dar, ustedes me tienen que dar mis 30 piezas de plata y ropa. Si no, soy yo el que les voy a dar a ustedes. Entonces, ¿qué sucedió? Tanto fue la insistencia de esa mujer, dime que tú no me quieres, que tú no me amas, porque tú a mí no me dices, no me tienes confianza, dime. Entonces, hasta que lo cansó, lo desbordó y dijo, bueno, te voy a decir qué es, pues que es más dulce que la miel. ¿Qué es más dulce? La miel. ¿Qué es más fuerte? El león. Entonces va, dile a la gente. Bueno, la mujer fue y le dijo a los que la tenían amenazada y fueron ellos y le dijeron, mira, el enigma es este. Y él se molestó, le dijo, me usaste la mujer para esto. Dijo, bueno, mató a 30 hombres, le quitó su ropa y sus platos y toda la broma y se lo entregó a ellos. Aquí está pues, el botín. Y dejó a la mujer. Pues resulta ser que como dejó la mujer, el padre dijo, bueno, me dejaste la mujer, la hija mía sola, yo te la voy a dar a tu amigo. Le dio por esposa a su amigo, a su esposa, y resulta ser que después tantas situaciones que pasaron, vinieron y mataron a su mujer y a su esposa, los filisteos. Y él, en venganza, les quemó todo el trigo, todas las hectáreas, y peleó contra ellos y acabó esos 1000 hombres con una quija de burro. Ya era viudo. Ahí él le seguían gustando las mujeres malas, las chicas malas, pues. Él no le gustaban las mujeres buenas, no, le gustaban las chicas malas. Y tenía su fuerza. Él estaba seguro de que con su fuerza él podía lograr lo que él quisiera, porque ya había peleado, había matado a un león con sus manos, había matado a 1000 filisteos con sus manos, con una quija de burro, o sea, él tenía suficiente fuerza. Resulta ser que él se enamora de una chica llamada Dalila. Todos nos conocemos esa historia, porque siempre dicen Sansón y Dalila, pero Sansón ya tenía su historia, ¿saben? Ya la escuchaba. Bueno, esta mujer filistea también, ella estuvo con él, no porque lo quisiera, sino porque los filisteos le decían, no podemos contra este hombre, él solo acaba con nosotros. Tiene demasiada fuerza. Tienes que decirlo de dónde proviene su fuerza. Engatúzalo, enamóralo, póntele la ropita. No sé, hazle a él, el baile del vientre, lo que tú quieras, chica, pero consíguenos el secreto. Y en varias oportunidades, ella iba y le decía, Sansón, si tú me quieres, si tú me amas, dime de dónde proviene tu fuerza. Y él decía, si me atan con unas cuerdas nuevas, se me va mi fuerza. Entonces ella lo acariciaba en sus piernas y él se dormía y le amarraban la broma, lo ataban con cuerdas nuevas y resulta ser que luego, Sansón, los filisteos sobre ti, y el pan se rompía sus cuerdas nuevas y venía, ¿dónde están los filisteos? ¿Dónde están? Bueno, y así pasó en varias oportunidades, usó las cuerdas nuevas, usó 7 cuerdas de no sé qué cosa, amárrame con no sé qué broma, todo, él le dijo todo lo que tenían que hacer y en diferentes oportunidades él se desataba porque es que no era
su secreto, pues, de su fuerza. Y la mujer manipuladora le decía, pero Sansón, si tú me amaras, me dijeras de dónde proviene tu fuerza. Y hasta que el hombre se cansó y le dijo, pues sí, mira, lo que pasa es que yo soy consagrado al Señor y bueno, no tengo que pasar navaja sobre mi cabeza, le echó todo el cuento. Y la mujer le dijo a los filisteos, ahorita sí me dijo la verdad. Vamos a raparle la cabeza, vamos, ella tramó el plan, le dieron la plata que tenía que darle porque ella ya le reveló el secreto, porque era pago, se embolsilló su platica y lo empieza a acariciar, duérmete Sansón. El hombre se durmió en sus piernas, ¡pum! Rapado. Sansón, los filisteos sobre ti, ahí sí, se acabó su fuerza. La historia cuenta que le sacan los ojos, lo encarcelan y ya los filisteos estaban tranquilos, ya no tenemos quien no esté contra nosotros, ya podemos seguir esclavizando a Israel. Pues cuenta también la Biblia en el capítulo 16, porque le dije Jueces 13 al 16. En el 16 vienen los filisteos, están en una gran fiesta y lo sacan, vamos a burlarnos de Sansón, el ciego ese pelón, porque ya lo hemos sometido. Y el ciego, la persona que lo trae, le dice él, acércame a las columnas de la base del santuario de ellos, porque era en el santuario de su Dios, donde querían reírse de Sansón. Y él lo acercan, ya el cabello le había crecido, dice la Biblia. Y miren lo que dice Sansón, le dice, mira Señor, dame la fuerza, él clamó al Señor, dame la fuerza para vengar mis ojos, porque estos desgraciados filisteos acabaron conmigo. Dice, búsquelo. Y él llegó con sus dos manos, se apoyó en las columnas y acabó con todos esos filisteos. Dice la palabra del Señor que mató más filisteos Sansón con su muerte que en vida. ¿Y qué podemos ver de Sansón? Sansón tenía su historia, ¿verdad? Pero ¿qué había realmente en su corazón? Él estaba allí como valiéndose de su fuerza. Y al final de sus días, en vez de decir, Señor, para vengarte a ti, porque tú, no dijo, ven, ayúdame a vengar mis ojos, Señor, que esta gente me dejó ciega. Él realmente es categorizado como un héroe porque, mira, era muy fuerte, él podía acabar él solo con muchas personas. O sea, él era como el Superman de las caricaturas. O como el Hulk de las caricaturas. Era muy fuerte. Ok, pero mira, ahora les voy a mencionar, aún así él fue juez por 20 años en Israel y libró a Israel de los filisteos por 20 años. Pero ahora quiero contarles la de David. David también fue un hombre tipo héroe, ¿verdad? ¿Por qué? De hecho, hay un dato curioso que yo investigando de David, ya les voy a mencionar, en la cultura cristiana europea de la Edad Media, David fue considerado un miembro de los 9 héroes. Por eso, a nivel, así sea secularmente, él fue considerado uno de los 9 héroes. Entre los héroes que aparecen allí es Carlomagno, no sé si ustedes lo conocen, el rey Arturo, Julio César, Alejandro Magno, está David y Josué. Entre los cristianos está David y Josué. Y esto lo categoriza un escritor llamado Jacques de Longuyon en 1313 y se les conocía comúnmente como príncipes a esta escultura que él hace, y sus vidas se consideraban un valioso estudio para quienes aspiraban a ser caballeros en 1313. Entonces quiere decir que secularmente David fue considerado un héroe, la Biblia también lo considera un héroe. De hecho, en Hebreos 13, en los héroes de la fe, aparece Sansón y David en el mismo versículo. Dice, estos también son héroes de la fe. O sea, quiere decir que ellos son categorizados como héroes. Pero ¿cómo fue la vida de David? David fue un muchacho que era pastor de ovejas. Él estaba el menor de sus hermanos. El papá lo tenía, era pastoreando ovejas. Viene el profeta Samuel
a ungir un rey, porque el primer rey era Saúl, pero ya Saúl había desobedecido al Señor. El primer rey de Israel fue Saúl y había desobedecido al Señor. Entonces Dios dice a Samuel, me vas a ungir un nuevo rey y te vas a ir a la casa de Isaí a buscar un rey para mí. Y viene el papá de David y le dice, bueno, mira, te presento a mis hijos. Y vino uno grande, esbelto, bello, fornido. Entonces le dice, no, este no es. No es, señor, dice Samuel. No, ese no es. Ah, viene el otro, uno más bello que el otro, más grande que el otro y más fuerte que el otro. Pasaron todos los hijos de Isaí. Y Dios le dice, ninguno de esos es. Samuel le dice, ¿no tienes otro hijo? Sí, bueno, el más pequeño que está por allá pastoreando las ovejas. Bueno, mándalo a traer. Lo mandan a traer y cuando lo ve, no es que era feo ni nada, pero era un joven, puede haber sido un adolescente. Lo mira, yo no sé qué pensaría Samuel, pero el Señor le dijo, no mires lo grande de su estatura, sino mira el corazón. Ah, entonces quiere decir que él no lo vio tan apto, ¿verdad? Este David era un muchacho que pastoreaba las ovejas, posiblemente rechazado por su padre o sobreprotegido por su padre, pero este muchacho llegó a hacer grandes hazañas. Él, antes de ser rey, él fue uno que legisló y protegió el pueblo de Israel por mucho tiempo. Él, siempre conocemos la historia de que él mató con una honda y una piedra a un gigante de posiblemente 3 metros. Imagínense, él podía haber sido un tipo adolescente. Los adolescentes, por más altos que sean, no son tan altos, no se han desarrollado completamente. Y él de verdad que no era muy grande, porque si Saúl le quiso prestar su armadura y él quedó grande en esa armadura y no la podía, él dijo, no, yo me quito esta cosa, yo voy con lo que yo sé. Y él de verdad, Dios lo había usado en grandes cosas porque él protegía las ovejas de su padre y mataba con sus manos a los osos, a los leones que venían a comerse las ovejas. Entonces quiere decir que él también era valiente, él era audaz y bueno, mató a Goliat con una honda y una piedra. Luego ahí él comienza a ser el jefe de la guardia del rey. Él también era un adorador, él tocaba el arpa. Pasó por muchas cosas. Yo le pudiera comentar muchas cosas, pero la que me recuerdo de las que hice intencionalmente en leer para traerles a ustedes, él estuvo perseguido por Saúl porque Saúl sentía envidia de él, se escondió en una cueva y Saúl le apareció por allá y él tuvo la oportunidad de matarlo, no lo mató. En 2 oportunidades él podía haber matado a Saúl y asumir el reinado, pero él no quiso hacerlo de manera inapropiada. Él esperó su tiempo, el tiempo que Dios había establecido para él. Él fue un hombre que trajo el arca del pacto que habían secuestrado los filisteos. Él la trajo a Israel nuevamente. Pero él hizo muchas cosas buenas y si contamos la historia de David, tiene cosas maravillosas que usted puede aprender. De hecho, está en Primera de Samuel 12 hasta Primera de Reyes 2. O sea que está Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes. O sea, hay un libro y medio casi solamente para hablar de las hazañas de David. Y Dios dice de él que es un hombre conforme al corazón. Pero nosotros recordamos qué cosa. Que David un día siendo rey, no fue a la guerra porque ya él no se ocupaba de esas cosas. Estaba paseando por el balcón de su casa y vio a una mujer bañándose y dijo, wow. Él también tenía problemas con las mujeres. Cuando vio a esa mujer bañándose, él dijo, esta es la mía. Y ya tenía varias. Mándenmela a traer. Usó su poder para mandar a traer a esta mujer que era esposa de uno de sus oficiales, pero no le importó. Comete adulterio con esa mujer. Luego que la mujer queda embarazada, ella dice, estoy embarazada. ¿Cómo vamos a hacer? Porque el esposo, por ser un oficial y un guerrero, él no estaba con su esposa porque él no se permitía en ese momento que ellos estuvieran con sus esposas cuando estaban en guerra. Él dijo, no, mándame a traer al esposo de esta mujer. La mandaron a traer. Tú que eres un oficial de mi confianza, ven para acá, pasa, bebe, toma y ándate con tu mujer.
El hombre estuvo allí conversando con el rey, pero cuando se iba para su casa, amanecía en la puerta de su casa. Yo no puedo hacer esto, decía él. Yo estoy de servicio y yo no puedo hacer esto. ¿No estuviste con tu mujer? No, no estuvo. Vamos a emborracharte otra vez para ver si estás con tu mujer, chico. La emborracha el otro día. Y el hombre amanecía en la puerta, no entraba a estar con su esposa. Él quería cubrir su pecado, ¿no? Como vio que no con él, engatusarlo para que el hombre estuviera con su esposa y meterle la barriga que no era de él, dijo, bueno, llama a sus oficiales de allá, mándalo para allá para el frente de batalla. Cuando esté más arreciada la guerra, me lo deja solo. Pero David, déjemelo solo. Bueno, el rey está dando la orden. Él dijo, dejemos al hombre solo, pues. ¿Y qué pasó con el hombre? Chicharrón le dieron allá los filisteos. Entonces, ¿qué vemos? David cometió adulterio, porque hizo muchas hazañas, ¿verdad? Pero cometió adulterio. Cometió asesinato, porque es un asesinato, un homicidio. Y viene el profeta Natán a decirle, mira, aquí me mandó el Señor, David, estimado rey, porque había un hombre que tenía muchas ovejas y había uno solo que tenía una sola ovejita. Pues, ¿qué hizo este que tenía muchas ovejas? Le gustó fue la oveja del que tenía una sola. Vino para acá, la agarró y mató al tipo. ¿Qué crees tú que se merece ese hombre malvado? Es malvado, merece la muerte. Ese eres tú, David. Te comiste la ovejita y te mereces la muerte. Pero ¿cuál fue la actitud de David? Él se humilló delante del Señor y dijo, Señor, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Él no le dijo como Sansón, Padre, ayúdame a vengar estos ojos que me acabaron estos filisteos, ¿verdad? Él dijo fue, Padre amado, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Y vemos que David, aunque cometía fallas, tuvo su historia como cualquiera de nosotros que puede tener una historia. Su intención del corazón estaba la diferencia. Él, por más de que haya pecado, y si usted llega a ver a David en el cielo, no le va a preguntar cómo fue eso, David, que te comiste a la oveja. No, por favor, porque el Señor, su gracia es mayor que el pecado que podemos cometer. Y él tenía eso en su corazón y de hecho él escribió más de la mitad de los salmos que a ustedes les gustan los salmos, ¿verdad? Bueno, más de la mitad de los salmos que están escritos allí, más de la mitad lo escribió David. Y en el Salmo 51 él dice eso, Señor, ten misericordia de mí, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Ve, esto ambos, ¿qué tienen en común estos dos personajes? Ambos fueron escogidos para ser héroes, pero solo de uno de ellos terminó bien, porque ¿cómo terminó David? David terminó siendo un anciano, siendo un rey de Israel y dejando un legado a su hijo Salomón. Ven, mira aquí esta característica, ver cuál era la similitud de ambos. Los dos fueron levantados en el pueblo de Israel para salvarlo de sus enemigos filisteos. Ambos hicieron hazañas porque aún Sansón, en su condición de corazón errada, él mató bastante filisteos y sojuzgó el pueblo por 20 años. Los dos se convirtieron en grandes héroes de su nación, porque aún la Biblia dice que los dos fueron héroes. Pero los dos fueron seducidos y caídos por una mujer. Era su debilidad, pues la debilidad de todo hombre, las mujeres, ¿no? Tenemos que estar claros. Pero ¿cuál fue la diferencia de ellos? Sansón murió siendo un prisionero, tratando de vengar sus ojos. Pero David terminó siendo un rey y dejando un legado. Sin embargo, en Hebreos 11:32 dice que tanto David, en Hebreos 11:32 es el que habla que David y Sansón fueron héroes de la fe. Pero uno es digno de imitar, que aún de cometer sus fallas, puede tener un corazón dispuesto a reconocer sus errores. Porque la marca que deja la gracia es mucho más grande que la marca que deja el pecado. Cuando nosotros tenemos esta verdad en nosotros, podemos saber que aunque hayamos fallado, tengamos una historia terrible en nuestra vida, que vengamos hasta acá arrastrando,
podemos tener una condición diferente dentro de nosotros. Porque no es todas las hazañas que hagamos, sino también es terminar bien. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para ser verdaderos héroes? ¿Qué creen ustedes? Piénsenlo allí. Bueno, miren el primer punto de hoy. Es que un verdadero héroe busca a Dios. Y yo puedo decir, busca a Dios genuinamente. Porque si usted lee los 3 capítulos que hablan de la vida de Sansón, que está en Jueces de 13 al 16, ahí siempre decía que el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba esa fuerza y él acababa con los filisteos. Que esa fuerza provenía del Señor. Realmente Dios le daba la fuerza. Pero no vemos a un Sansón buscando a Dios genuinamente. Solamente el único momento que vemos que él ora al Señor, o sea, que se expresa una oración a Dios, está en Jueces 16:28, cuando él le dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. ¿Qué vemos allí? Egocentrismo, ¿verdad? Él podía decir, Señor, mira, quiero vengarte porque esta gente se ha burlado de ti. Mira cómo están aquí adorando a esos dioses falsos. Tienen sometido al pueblo a tu pueblo. Pero bueno, era lo que estaba dentro de él. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar hoy. ¿Qué está dentro de nosotros? Aunque Sansón fue un gran conquistador, él no le permitió a Dios que conquistara su corazón. Porque realmente fue un gran luchador, un gran conquistador, digno de admirar por su fuerza que tenía. Pero era digno de admirar, pero no en su identidad. Mira lo que dice Hechos 13:22, la contraparte de David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Entonces quiere decir que, ¿qué consideraba Dios de David? Aún cuando tenía sus debilidades, sus errores y sus defectos, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es tan importante que nosotros podamos decir, Señor, quiero ser una persona, una mujer o un hombre conforme a tu corazón, a Dios, conforme a tu corazón. Amén. Entonces es importante eso que tengamos en cuenta. Que seamos una persona conforme al corazón de Dios. Aún en nuestros momentos más oscuros, en nuestras soledades, en nuestras heridas, podamos no tener eso como excusa para cometer cualquier situación. Recuerden, como les decía, todo héroe tiene un pasado terrible, o todo villano tiene un pasado terrible, pero está en nosotros en ser o héroes o villanos, aunque el villano sea un personaje de ficción, o de hacer las cosas bien. Un verdadero héroe reconoce sus fallas, que eso es lo importante o la diferencia que se ve entre Sansón y David. Sansón, él no reconoce sus fallas. ¿Él qué hacía? Tal vez era arrogante, tal vez era confiado en sí mismo. Él lo que sabía era, tengo fuerza, yo puedo solo. Pero David, ¿qué hacía? ¿Cuál fue cómo actuó él cuando cometió el error? Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad, lávame más y más de mi maldad. Límpiame mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Eso está en el Salmo 51 del 1 al 3. ¿Ve cómo vemos allí esa actitud? Señor, sé que he pecado contra ti, pero lávame, Señor, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, él lo que quería era, Señor, no te apartes de mí. O sea, sé que fallé, sé que cometí el error, me descuidé. En vez de estar en la guerra, estaba paseando en mi casa y concebí el pecado en mi corazón, lo reconozco. Fui débil, soy humano, pero ayúdame, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Eso era el clamor de David.
Y por eso vemos a David una y otra vez clamando al Señor por eso. Por eso les invito a leer los salmos de David. Cuando usted lee los salmos que él escribe, él se enfoca en todo momento. Estaba, Padre, mira, líbrame de mis enemigos. Él estaba enfocado en eso. Aunque se equivocó, él también tuvo su tiempo de arrepentimiento, reconoció que había fallado y clamó al Señor. Por eso es que un verdadero héroe alinea su corazón y sus valores con sus actos. Ese es el punto 3 de hoy. Un verdadero héroe alinea su corazón y sus valores a sus actos. Aun cuando tengamos 1000 situaciones que podamos nosotros decir, voy a tomar el lado fácil, o voy a irme por lo más fácil, o el fin justifica los medios, tenemos que saber, estar en cuenta de que nuestros valores deben ser lo que nos marque a nosotros para actuar, marque nuestras acciones. Y así como David, con un corazón humilde, poder decir, bueno, Señor, me equivoqué, aquí estoy. No es negar que me equivoqué, no tapar como el gato, que el gato hace y tapa. Pero cuando el gato tapa, ¿será que se va lo que él hizo? No, ¿verdad? Ahí sigue estando. No tapar nuestra falla, sino poder reconocer que hemos fallado contra Dios. Porque la marca que deja la gracia es mucho más grande que la que deja el pecado. Y eso tenemos que tenerlo hoy presente. No se va a llevar esta semana. Y cuando usted se acuerda de sus pecados, porque han fallado ante Dios, usted dice, bueno, Señor, me arrepiento delante de ti. Porque la marca que deja la gracia es mucho más que la marca que deja el pecado. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo está mi corazón? ¿Es arrogante como el de Sansón? ¿Se deja llevar por la pecaminosidad? ¿Se deja llevar por las personas? Y justifican porque, bueno, que como soy humano puedo voltear los ojitos para allá. O puedo agarrar esto que no es mío y me lo puedo embolsillar. ¿Estás escuchando de la gracia de Dios y dejando que la marca del pecado te determine o prevalezca en ti? ¿O estás buscando alinear tu corazón a esa gracia que Dios te ha dado? Porque realmente somos nosotros los que hacemos cuando nadie nos mira. Porque cuando nadie nos mira, aquí en los solos, en la intimidad, la parte sola, que nadie nos está mirando, no tenemos que tener una conducta correcta. Simplemente pensamos y decimos sin filtro. Por eso quiero que hoy tengan presente esto. Tengan presente, no tanto para ser el héroe de la sociedad y que la gente hable de ti, te admire, mire, que él es valeroso, él es valiente, él es esforzado, él es un héroe, sino desde la gracia, decir, Señor, yo fallo, pero aquí está mi corazón. Y no quiero que haya que me deje llevar yo por ese pecado que me agarra. Y podemos ser como ese David, que dice en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y otro de los salmos de David dice, examina mi corazón, oh Dios, porque a veces estamos tan acostumbrados al pecado que pensamos que lo estamos haciendo muy bien. Pero diariamente tienes que decirle al Señor, tenemos que decirle al Señor, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. Si hay pecado en mí oculto que no la quiero asumir. Examíname, oh Dios, examina mi corazón. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Y yo quiero que con ese salmo que hoy se levante y pueda orar a Dios de esa manera. De que usted pueda decirle, amado Dios, quiero que examines mi corazón. Póngase en pie y vamos a orar al Señor de esa manera. Usted va a hablar con Dios. A mí me gusta que usted hable con Dios. Yo lo voy a guiar, pero sabe que mis palabras no son las suyas. Yo lo voy a guiar
pero usted también va a orar. Y quiero usted que cierre sus ojos, levante sus manos de manera como usted quiere postrarse delante del Señor. Y diré: oh amado Dios, aquí estoy con mis debilidades, con mis imperfecciones. Quiero que examines mi corazón y me muestres si hay perversidad en mí, si hay un pecado que no lo quiero soltar. Examíname, Dios. Examina mi corazón. Pero también quiero que crees en mí un corazón limpio, Padre. Renueva mi espíritu, tu espíritu en mí, Señor. Que yo pueda ser un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Que a pesar de mis fallas, que al final de mis días pueda terminar bien. Y pueda decir: este hijo mío es un hombre conforme a mi corazón. Gracias. Quiero que esta semana puedan hacer esta tarea. Seamos intencionales en esta tarea. Identifica los detalles que te convierten en antihéroe. Durante la semana, recuerden que un antihéroe tiene su defecto, tiene su situación. Durante la semana, mira qué cosas estás haciendo que no son coherentes con los planes que Dios tiene para tu vida. Busca a alguien con quien puedas hablarlo y toma acciones sobre ello. Y pídele a Dios que renueve tu espíritu. Nos vemos la próxima semana y continuamos con nuestra serie Héroes o Villanos. Hasta el próximo.